Ujú. Doctor Peláez, vamos a entrar al detalle justamente de eso, de algunos temas y cuestionamientos que hay en este momento, pero quisiera de todas maneras recoger una impresión suya sobre lo que ha pasado ayer con el caso Orellana, ¿no es cierto? Ayer hemos todos sido sorprendidos, yo diría, con una buena noticia, y es que el sistema de justicia está trabajando y ha logrado desbaratar, identificando previamente a quienes participaban de lo que se ha llamado coloquialmente en los medios la red legal del clan Orellana. Se ha detenido a algunos personajes, se ha detenido por ejemplo al ex fiscal, al ex vocal supremo Robinson González, a abogados, abogadas, registradores públicos, se está persiguiendo un procurador del Poder Judicial, etcétera. La pregunta que le quiero hacer sobre eso ¿es una buena noticia? ¿Le parece a usted que estamos caminando firme y en la dirección correcta para desactivar esto que todos queremos saber? ¿Hasta dónde llegó la red Orellana? Sí, yo creo que las labores que viene llevando a cabo, en este caso la Fiscalía del Subsistema de Lavado de Activos, conjuntamente con un grupo de la Policía Nacional del Perú, me parece que es muy eficiente, muy eficaz el trabajo que vienen haciendo, al punto que ya tenemos nuevos resultados, como esta vinculación de y la existencia de un aparato legal que venía trabajando en esta red de corrupción, que no solamente se ha apoderado o apropiado de tierras, de inmuebles, de mucha gente, y sino también que pudo estar haciendo efectivamente lavado de activos. No olvidemos que esta decisión de pasar este caso al lavado de activos fue una decisión que la tomé durante el ejercicio de mi cargo, y la creación de este subsistema también gracias a la colaboración del primer ministro de ese entonces, el señor Jiménez, y también con el aporte de CONAVI, de la Comisión Nacional de Bienes Incautados. De acuerdo. Ahora, lo que expresa el hecho que se ha originado el día de ayer, no solo es una red que quería dar una cobertura legal a lo que no lo era, sino expresa algún nivel de copamiento de sectores claves de control para que las mafias avancen, el sistema de justicia, el registro público y todo. ¿Cree usted que esto que Orellana hizo, porque se ha hablado de que había pagos mensuales a jueces y fiscales, lo ha dicho él en alguna entrevista que ha dado, es un asunto que ya está totalmente saneado tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, o cree usted que en este momento existen todavía vínculos de estas redes que tienen, al margen de esto que se ha hecho ayer, que ser investigadas y se tienen que determinar quiénes son para que vayan a someterse a la justicia? Bueno, lo que yo niego tajantemente es que hubiere algún sistema o que esto sea sistemático. Lo que sí pueden haber la existencia aislada de funcionarios, de fiscales o de jueces o de procuradores o de registradores que pueden estar todavía actuando. Pero yo yo niego cualquier vinculación, cualquier red que se pudiera estar hablando de una organización, por ejemplo. Me parece que esos hechos tienen que investigarse lógicamente y tiene que determinarse qué personajes son los que actuaron, por ejemplo, para favorecer a este señor Orellana. Por ejemplo, han habido jueces en Madre de Dios que felizmente, y fiscales también, no olvidemos, fiscales que también actuaron, pero que fueron separados porque eran provisionales. Y en esa medida, inmediatamente que conocimos de algunas actividades irregulares en su función, fueron separados definitivamente de los puestos de provisionales que ocupaban. De manera que si existen, yo creo que cada vez se va a ir descubriendo y vamos a poder aplicar todo el peso de la ley. Usted lo que ha dicho es: yo niego rotunda y tajantemente ser partícipe o tener alguna o haber tenido alguna cercanía con este tipo de redes. Usted nunca trató con Orellana en ninguna oportunidad, ni por un caso, ni directamente por algún otro tipo de incidente, inclusive circunstancial, que se pueda haber producido. Y le pregunto esto porque en el caso del señor Carlos Ramos Heredia, que ha sido fiscal de la Nación también y hoy está suspendido, él inicialmente dijo que nunca se había reunido con él, después dijo que una vez, que más o menos se acuerda, después resulta que eran dos, y después resulta que pueden haber sido muchas más, al punto que hoy se está siendo investigado él por haber tenido un vínculo, parece, un poco más sistemático en el tiempo. En el caso suyo, ¿cuál es el vínculo con Orellana? Bueno, yo nunca he conocido a este señor.
que viene siendo investigado por lavado de activos y otros hechos delictivos. Jamás he tenido una reunión, nunca he conocido, lo he conocido personalmente. Es más, a los pocos días de haber asumido el cargo de fiscal de la Nación, esto es el 27 de junio del 2011, a raíz de la presencia de la procuradora y otras personas más que me pidieron y me explicaron de esta situación, de esta aparentemente organización, dispuse que este caso y todos los casos se acumularan y pasaran a crimen organizado. Todavía no existía el subsistema de lavado de activos. Aquí tengo en mi poder la resolución 1155-2011 del 27 de junio del 2011. Yo había asumido el 12 de mayo del 2011 y casi al mes y unos pocos días más dicté esta resolución disponiendo que de manera excepcional las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada se aboquen al conocimiento de los hechos señalados en la parte considerativa de la presente resolución. Y luego he dictado otras resoluciones que no sé si en este momento las puedo explicar, o de lo contrario se surgen a raíz de otras preguntas. Sí, justamente, le pregunto esto por lo siguiente. Usted descarta el vínculo, no conoció a Orellana, no tenía cercanías con esa red. Pero gente que estuvo cercana a usted, como asesores, como colaboradores, usted en algún momento estaba revisando las conversaciones que tuvimos acá hace un tiempo, decía que efectivamente alguna persona que puede haber tenido un vínculo con Orellana, pero que a usted no necesariamente le generaba la misma relación. El caso del señor Daniel Ramsey, que fue un asesor suyo, usted ha dicho después, era, digamos, era una persona, asesor de gerencia, que tenía encargos puntuales y que no tenía ningún vínculo con el ámbito más jurisdiccional, con el ámbito más del desempeño como fiscal. Pero sabe que él está investigado por el tema de Orellana. Entiendo. Y hasta donde yo he podido conocer, ayer conversando con unas fuentes cercanas a lo que ha sido el operativo Tempestad, dicen que es probable que también vaya a tener orden de captura y que lo vayan a detener, porque él está vinculado a la fundación de Copex. Es posible que en el caso de Ramsey, al margen de que usted pueda haber tenido o no conocimiento de su vínculo con Orellana, él pueda haber sido un operador de Orellana ahí donde estaba en el Ministerio Público. Yo descarto totalmente esa hipótesis. El señor Ramsey, hasta donde yo tengo conocimiento, suscribió el acta de fundación de esta cooperativa como asociado. Se dice que era socio de Orellana, pero no es así, porque las cooperativas, que son organizaciones en la que participan numerosas personas, se configura como asociado. Entonces, es más, mi poder, yo tuve una carta en la que él renunciaba antes que la cooperativa esta fuera inscrita en registros públicos. De manera que él ya completamente se apartó de la cooperativa Copex, que además nunca durante mi gestión prestó siquiera un aval como alguna carta de crédito a través de esta cooperativa. Nunca se aceptó, no solamente porque nosotros pusimos algunas restricciones, sino porque la Superintendencia de Banca y Seguros comunicó de que esta cooperativa estaba prohibida de participar en actividades relacionadas pero con entonces esa defensa que usted hace de que en ese momento trabajaba en el Ministerio Público, en la Gerencia General, o en la Secretaría General, ¿no es cierto? Puede llevar a imaginar o suponer que las investigaciones en las cuales lo han involucrado a él pueden ser injustas y que su detención eventualmente podría ser un exceso. No, yo solamente estoy explicando lo que conozco. Ajá. Otras acciones, actuaciones, actividades que pudo haber realizado el señor Ramsey, yo las desconozco. Ajá. Si existen elementos suficientes como para que se disponga a continuar la investigación, ahí sí. Inclusive detenerlo. Yo totalmente niego conocerlas y en consecuencia, en todo caso, eso se esclarecerá a raíz de las investigaciones que se Y él tendrá que asumir su responsabilidad como corresponde, si es que la justicia logra determinar que ha tenido algún vínculo, porque parece que va a pasar a esa condición. Entonces, en términos concretos, al señor Ramsey, usted puede dar fe que cuando trabajó en el Ministerio Público no estuvo vinculado a la red, pero no pone las manos al fuego si es que puede haber tenido algún nivel de relación posterior o previa. No puedo poner las manos al fuego por nadie, realmente, solamente por mí. Porque uno no conoce qué cosas pueden estar haciendo otras personas detrás de la apariencia o de lo que podemos nosotros conocer, ¿no? Sí. Ahora, pero sin embargo, yo conversaba aquí con el presidente de la comisión que investiga la red Orellana en el Congreso de la República.
Y él primero hizo un pedido, en el caso al Consejo de la Magistratura, de que ya termine y se apure con la decisión en torno al señor Carlos Ramos Heredia, ya usted, porque son casos que se están investigando ahí, y se ha sabido también, por expresiones del mismo, de que ustedes van a hacer, no sé si han ido ya a la Comisión Orellana, ustedes Bueno, se han yo no he participado, ido, yo no he pero que sido los van a invitado. probablemente convocar y que evaluarían la posibilidad de que puedan, después de escucharlo por supuesto, pasar a una condición distinta. No tiene usted problema que si lo citan a la Comisión Orellana, ir a declarar sobre este Claro, yo voy a ir a la Comisión Orellana, a la que no he sido citado, tema. para aclarar cómo es que yo combatí y cómo es que gracias a que tomé la decisión de que esto pasase al lavado de activos, este proceso está donde está en este momento. Y se están deteniendo a todas estas personas precisamente porque se envió este caso a la subespecialidad de lavado de activos, que es donde debió haberse conocido desde el momento que se creó además este subsistema. Claro, eso de la canalización de las investigaciones, pero en el caso del señor Ramsay, él participó también de algunas reuniones y grupos de trabajo que curiosamente, claro, tenían que ver con la lucha contra la criminalidad organizada, representando al Ministerio Público en temas vinculados a seguridad y justamente a este tipo de cosas. Entonces, claro, la pregunta saltaba, yo me acuerdo haberlo conversado con usted aquí en ese momento, ¿cómo puede una persona que ha tenido vínculo mínimo o grande con alguien como Orellana, que a esas alturas más o menos se conocía quién era, hacia dónde apuntaban sus negocios, puede estar a nombre del Ministerio Público, siendo el que, representando esta institución, proponga, disponga y que finalmente pueda contribuir a que se tomen decisiones en torno a la criminalidad organizada? Pero la participación de él era solamente como representante en este caso, del gerente o del fiscal de la Nación para actividades puntuales. Y ahí tuvo participaciones muy importantes. Claro, pero digamos, doctor Peláez, pero que alguien vaya en representación del fiscal de la Nación, así sea puntual, así sea temporal, es, digamos, un ejercicio de confianza frente a un funcionario en el cual uno cree va a tener un buen desempeño. Y si lo envía a discutir temas tan complejos como la lucha contra la criminalidad organizada, es porque por lo menos tiene algún nivel de certeza de que no solo no está vinculado, sino que va a cumplir un buen papel. Y ahí es donde va la duda. Es que cumplió un buen papel, porque jamás hubo alguna opinión contraria, por ejemplo, a las intervenciones que él pudo haber tenido. Él participó con la Contraloría en un convenio tripartito como parte del Ministerio Público y aportó, y creo que se lograron importantes avances en esa comisión tripartita, en la que participaba, repito, en la Contraloría, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero de ahí a que él haya estado gestionando, recomendando a fiscales, eso niego rotunda y tajantemente. Y además cualquier fiscal pudo haber denunciado este hecho, porque los fiscales son independientes y autónomos en el ejercicio de sus funciones y pueden inmediatamente dar cuenta de estos actos indebidos o irregulares de cualquier persona, al margen de la confianza que puede tener, en este caso, las autoridades del Ministerio Público. Ahora, pero si usted se enterara a través de las investigaciones que van a irse conociendo en el camino, de que él sí tuvo un nivel de participación en la red orellana, usted, digamos, va a tener una expresión pública de decir, oye, he estado yo sentado al lado de alguien que sí estaba operando para alguien sin que yo supiera, es decir, asumir un nivel, ya no de repente de vínculo o complicidad, sino de, por decirlo menos, ingenuidad, haber tenido a alguien que estaba haciendo por detrás algunas cosas. Podría, como repito, yo he dicho que no soy una persona perfecta, pude haber tenido errores, puede ser una circunstancia que podría decirse que haberse dado, pero ya le digo, hasta donde yo conozco, no existe ningún tipo de vinculación o actuación irregular de este señor en los casos vinculados a esta red. En el caso suyo, sí, doctor José Antonio Peláez Bardales, mientras me muestra algunos documentos, porque ha venido el doctor Peláez con muchos documentos, quería preguntarle lo siguiente. ¿No vamos a, en adelante, tener alguna noticia que pueda vincular a José Antonio Peláez Bardales con la red o con Orellana en reuniones en su despacho, en visitas que le han hecho, en conversaciones que han tenido, a, digamos, como sí pasó con el señor Ramos Heredia? No, yo niego total y rotundamente cualquier tipo de relación, cualquier tipo de reunión que se pudiera supuestamente
haber generado con esta persona. Nunca me he reunido, no lo conozco. Es más, tuve noticias de muchos actos indebidos de este señor, muy cercanos, que no sé, esto no es necesario que lo cuente, pero yo sabía más o menos de cuál era su accionar. O sea, es decir, usted sabía y conocía en su real dimensión orellana y sabía que era un mafioso, para decirlo en términos más coloquiales, Sí, una persona vinculada a la mafia. Yo creo que sí. Y por lo tanto buscó distanciarse y no tener ningún tipo de vínculo. Totalmente. Y en el caso de su colega Ramos Heredia, digamos, su actuar en relación a este caso, ¿le parece que tiene esa misma contundencia o él tendrá que explicar? Él tendrá que explicar si se reunió, si lo conoció, qué relación tuvo, pero yo niego rotunda. Pero en el caso tuyo, ¿qué le dice su pericia, su experiencia como fiscal en el caso de Ramos Heredia? Que puede haber tenido un vínculo distinto porque él era control interno en ese momento y él negó y después se ha logrado identificar que más bien fue lo contrario de lo que dijo. Bueno, él va a tener que explicar todo eso. Él va a tener que explicar. Yo sí, en cuanto a mí se refiere, yo soy rotundo y contundente en negar cualquier tipo de relación amical, relación laboral, etcétera, de cualquier naturaleza con este ciudadano. Ajá. ¿Le parece injusto cuando se dice tanto Peláez como Ramos tuvieron vínculos con Arellano? No, es que yo creo que hay que hacer una separación completamente. Yo tuve el ejercicio del cargo a partir del 2011 hasta el 2014. Y luego dejé el cargo, luego de unas elecciones que hubieron para nombrar un nuevo fiscal, y a partir de ahí yo soy ajeno totalmente a las actividades o acciones que hayan podido realizar los nuevos fiscales. Ahora, así como en el caso del doctor o del señor Ramsay, ¿no es cierto?, que usted ha explicado, que no conocía, pero puede haber hecho él un juego distinto. En el caso del señor Fernando Lasso, que por estos días ha salido nuevamente su nombre a la luz, él fue gerente general del Ministerio Público. Es verdad, desde antes de que usted fuera fiscal de la Nación, porque quien lo llevó a trabajar al Ministerio Público fue la doctora Gladys Echaíz, ¿no es cierto?, el año 2008. También creo que desempeñó el cargo de fiscal de la Nación durante un tiempo en la época de la doctora Nelly Calderón. Nelly Calderón, sí, de acuerdo. Pero digamos, de las últimas gestiones es Gladys Echaíz y después se queda con usted. Sí. ¿Por qué usted mantiene a Fernando Lasso? Es decir, ¿qué tenía en términos profesionales que ofrecer al Ministerio Público que usted decide? Porque usted tenía toda la posibilidad de decir, bueno, ha trabajado con la doctora Echaíz, yo puedo no contar como, entiendo, ahora se ha hecho, hay otro gerente general y puede contratar. Usted vio desde el comienzo que era un buen gerente, que hacía bien las cosas. Era un buen gerente, muy ejecutivo. Yo creo que el Ministerio Público dio un paso muy gigantesco durante la gestión del señor Lasso como gerente general. No olvidemos que el Ministerio Público fue creciendo de 5.000 fiscales más o menos, de 5.000 personas a 15.000 personas entre fiscales y personal administrativo. Y luego tenemos bienes que creo que son en cantidad superior a las del Poder Judicial, locales propios. Ya no tenemos muchas veces que pagar alquileres en muchos lugares del país. Hubo muy buena gestión. Y eso sí, yo debo manifestar claramente acá que nuestra gestión fue auditada además por la Contraloría General de la República 2011, 2012, 2013 y parte del 2014. Y hemos sido auditados con aprobación de la Contraloría General de la República, de manera que descartamos cualquier actuación indebida, irregular de todos los funcionarios del Ministerio Público. Ahora, usted sabía, el momento que lo contrató, de este vínculo que ahora se ha conocido, que él tenía con Alan García y con su familia, habiendo sido el apoderado, nada más ni nada menos que su familia, y él lo ha sostenido además públicamente en un reportaje de Cuarto Poder, diciendo, claro, cuando uno le va a encargar a su fallecido, digamos, le encargo a alguien, a mi hija, o a mi esposa, o a mi familia, tiene que ser alguien de mucha confianza, le doy un poder solo a alguien con el cual confío. ¿De que el señor era tan cercano a Alan García? Bueno, mire, pero estas actividades, esas acciones no tienen absolutamente nada que ver con el cargo no son ilegales, pero le pregunto por el hecho concreto. ¿Usted sabía en términos, digamos... En algún momento cuando salió la publicación, ahí conocí, porque anteriormente no había habido oportunidad de conversar respecto a estos temas, pero ahí sí, le pregunté, bueno, ¿qué ha sido esto? Y efectivamente me dijo que tuvo un poder que nunca lo ejecutó. Nunca se ejecutó porque parece que los hijos salieron luego con la señora Pilar, ¿no? Que era la madre, porque el poder estaba dado tanto a la madre
como al señor Lazo. Ujú. Pero que él me contó además que había renunciado, creo que en el año 2008 o 2009, cuando asumió la doctora Gladys Echaíz el cargo de fiscal de Nación, renunció a su militancia partidaria. Claro, le pregunto esto porque usted al comienzo de la entrevista de hoy dijo: yo descarto cualquier vínculo con estas redes criminales. A mí nadie me puede acusar de eso. De lo que se puede decir es que tengo algún vínculo partidario. Sí, 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 sí. Por eso le pregunto Claro, sobre ¿por el qué? APRA. Entonces, porque el señor Lazo tenía vínculo con Alan García, usted no niega, digamos, una afinidad y una simpatía con el partido aprista, lo que no significa que usted sea un militante, claro, lo que que es he una dicho, familia de tradición aprista eso, también, digamos, es. su padre, su hermano ha sido congresista, Claro. yo conozco mucho a la familia Peláez Barrales. Lo que he expresado es que yo puedo justificar, explicar De acuerdo. que se me relacione con una organización partidaria, Ajá. en este caso el APRA. ¿Por qué? Por las razones que usted acaba de exponer. Ujú. Pero de ahí a que se me quiera ligar con organizaciones delictivas, eso sí la rechazo terminantemente. Y no es porque el señor Lazo haya sido militante aprista o ex militante aprista que estuvo en la gerencia general, sino que su buena labor y los méritos que tenía dieron como resultado que yo también le expresara la confianza. Ahora, méritos que ahora están siendo cuestionados a propósito de el conocimiento de este caso que termina siendo ya emblemático de Gerald Oropeza o la familia Oropeza, que desarrollaron, digamos, un emprendimiento, la verdad, enorme, con mucho vínculo con el Estado y con el Ministerio Público, donde no le fue mal en contrataciones, llegaron a acumular cerca de 250 millones solo en contratos, y una de las personas que aparece, por lo menos lo que se ha conocido a través de la prensa, vinculados a, o por lo menos en el tiempo coincide con su trabajo, es el señor Fernando Lazo, que se dice habría favorecido a Sergero SAC, que es la empresa del señor Oropeza, para que pueda irle tan bien en el Ministerio Público. Bueno, sobre ese particular tengo que expresar lo siguiente. Mire, acá tengo la ficha registral certificada el 7 de junio del año 2013 de esta empresa Sergerosac. Ajá. Aquí aparece que los socios fundadores son doña Cecilia Salas de Espinosa y doña Teófila Inocente Vargas Flores, que luego de las publicaciones periodísticas hechas, se conoce que era la abuela de Gerald Oropeza. Efectivamente. Aquí en esta ficha está certificada el 7 de junio del 2013, no aparece absolutamente mencionado el señor Oropeza. Entonces, ¿cómo es que en ese entonces se pudo haber conocido que esta empresa era del tal Oropeza, que era militante aprista, que era dirigente o participante de este partido? Entonces, realmente, esto demuestra que nadie pudo conocer que había un Oropeza dentro de la empresa. Ahora, claro, en términos por los papeles y en términos formales, pero podría haberse conocido y que, digamos, venía siendo parte de lo que después se ha conocido también era, al parecer, una red. Pero le pregunto, porque él en su defensa, en un comunicado a más difundido en medios de comunicación que son muy costosos, ha salido a decir que él no pueden achacarle la responsabilidad a él del vínculo de Sergero SAC con el Ministerio Público, porque Sergero SAC ya contrataba desde el 2004 con el Ministerio Público. Pero resulta que las informaciones que se han conocido es que Sergero SAC se funda el 2007. Bueno. Entonces, ¿cómo puede el 2004 haber trabajado con el Ministerio Público si no estaba todavía formada? Yo no sé a qué se ha referido al decir que esta misma empresa era o no era, pero yo tengo entendido que por las informaciones periodísticas que no solamente le daba servicio al Ministerio Público, sino también a otras entidades, como el Consejo de Ministros, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta es una empresa que efectivamente, tengo entendido, no entró quizás como Sergerosac en el 2004, pero ha seguido los mismos accionistas, quizás cambiando de entidad. Bueno, pero además, porque ha utilizado, social. Doctor Peláez, una fórmula que utilizan pues las organizaciones que son efectivamente delincuenciales. Empiezan a sacar empresas fachada que ponen a competir entre ellas en las licitaciones para que después cualquiera que gane
beneficia al mismo bolsillo. Y lo que se dice es que Fernando Lasso, que era el gerente general del Ministerio Público y que tenía el control de a quienes se ponían los comités que iban a seleccionar a estas empresas, que estaba al tanto del tipo de requerimientos que estaban buscando cumplir, y que finalmente cuando se iban concluyendo los contratos de esta empresa, sencillamente no hacía nada para que se vayan ampliando automáticamente los contratos, era Fernando Lasso. Y que Fernando Lasso está vinculado justamente a ese movimiento. Mire, hay el reglamento de organización y funciones del Ministerio Público que fue aprobado por mi antecesora, la doctora Gladys Echaíz, a través de una resolución de Fiscalía de la Nación, establece las funciones de cada una de las gerencias del Ministerio Público. Y precisamente el artículo 51, en el inciso C, se establece que la Gerencia Central de Logística tiene las siguientes funciones: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones y procesos de abastecimiento de bienes y servicios en el ámbito institucional de conformidad con la legislación vigente. De manera que los procesos tenían que seguir fielmente una periodicidad y tenían que seguir la normatividad que en este caso se establece. No, de acuerdo, pero justamente ahí tenía la cobertura funcional para tener el conocimiento suficiente del tipo de contratación que se estaba haciendo. Bueno, pero esa es una presunción que realmente tendrá que ser pero materia de investigación. ¿Él firmaba o no? No. Los contratos los firmaba de acuerdo. Pero él conformaba los comités. Los comités eran conformados por logística y conocidos por la gerencia general. Ahora, pero justamente el gerente de logística de esa época ha salido a decir que no es verdad, que él no tenía conocimiento de todas estas cosas, que él estaba plenamente informado, funcional y cotidianamente de todo lo que hacía. Por lo tanto, el excusarse ahora en la formalidad de que el ROF dice tal o cual cosa, es un asunto que lo que demuestra es que quiere quitar cuerpo de un asunto que es un cuestionamiento muy concreto. Bueno, él va a tener que explicar entonces. Lógicamente, ya yo estoy refiriéndome a la organización. Usted no lo va a defender, usted no va a decir, esta persona no tiene ningún vínculo, esta persona está, digamos, inmaculada a este respecto, no está manchada por nada, sino más bien su planteamiento es, y le pregunto, si tiene alguna responsabilidad tendría que explicarla. Claro, por supuesto, yo creo que todos los funcionarios tenemos que explicar porque las responsabilidades son de carácter individual, personal. Cada persona responde por sus actos. Y yo solamente estoy dando cuenta de cómo funciona, en este caso, el desempeño de las diferentes áreas administrativas del Ministerio Público. Usted no puede, en este momento, no está bueno, usted lo que dice es, usted no tenía nada de conocimiento de estas contrataciones. No, absolutamente. Yo solamente veía, como creo que todos los fiscales de la Nación, veíamos que las oficinas estaban limpias, los escritorios limpios, los pasadizos. O sea que el servicio se daba. El servicio se daba eficientemente. De acuerdo, pero el gerente general sí tiene que saber qué cosa es lo que genera ese buen servicio, es decir, las contrataciones y todos estos temas. Entonces, si hay algún nivel de vínculo, de complicidad, de acondicionamiento para que esta empresa ganara, para que los contratos se renovaran automáticamente, porque eso es lo que ha dicho el actual gerente. El actual gerente general lo que ha dicho es que la ley prevé que cuando se termine el contrato y no se hace una licitación inmediatamente, la administración está obligada a mantener el servicio hasta que se haga otra licitación. Y lo que pasaba es que se vencía el contrato, se hacía esa figura y se volvía a contratar a la empresa, porque ya daban servicio y tenían que pagar. Pero yo creo que y aquí me explico por las formalidades que se dan para el efecto de contratar este tipo de servicios. Si bien es cierto, no se puede cortar abruptamente un servicio de limpieza, porque imagínense, tenemos las morgues a lo largo y ancho del país. Un día sin servicio de limpieza, eso pues puede causar hasta una epidemia, ¿no? Entonces, el servicio no puede interrumpirse, pero el proceso de licitación o de concurso de precios, porque no hay licitación, es concurso en tratándose de bienes, entonces inmediatamente se empezaban ya seguramente a establecer las bases y luego... De acuerdo, pero el cuestionamiento, doctor Peláez, es que justamente ese escenario se propiciaba para que esta empresa siga ganando. Eso realmente yo lo desconozco y yo creo que... No, lo desconoce. Sí, lo desconoce, no lo descarta
y que sería Lazo el que tenga que explicar. Bueno, sí, usted, yo creo que... reitero, digamos, esto que Sí, es muy sí. manido, pero usted no pone las manos a fuego por Lazo. No, en ese sentido. No. ¿No es cierto? Usted dice, bueno, si tiene responsabilidad tendrá que responder. Yo creo que esto es materia de investigación y eso es lo que está haciendo y ahí se establecerán pues si ha habido irregularidades, qué tipo de irregularidades, si han habido acciones de otra naturaleza y quiénes son los responsables. De acuerdo. Ahora, pasando a otro caso, aprovechando de su visita, doctor Peláez, quiero preguntarle por el caso de César Álvarez y el caso de Ancash. Usted tiene en este momento procesos en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Congreso de la República, la comisión que investigue estos casos ha planteado, digamos, lo ha hecho saber Mesías Guevara, el presidente, que va a pasar de la comisión de testigo a probablemente investigado. No sé si ha pasado ya la condición, ya pasó, ¿no es cierto? Sí, a la ha condición pasado, de investigado. sí. Entonces, eso puede tener una consecuencia, además establecida constitucionalmente, que en el Consejo de la Magistratura lo puedan destituir o en el Congreso de la República también hacer lo propio por una vía distinta. ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Usted es consciente de que eso puede pasar? ¿Que dentro de poco podrían tomar esa decisión? Bueno, mire, si es que no se hace una debida investigación y no se valoran las pruebas que han sido presentadas, eso podría suceder, pero eso sería pues un acto de injusticia que podría ser revisado en cualquier tribunal nacional e internacional, porque yo he demostrado fehacientemente con documentos que he presentado tanto a la Comisión como al Consejo Nacional de la Magistratura, cómo ha sido el desempeño de mi cargo durante no solamente el tiempo que ejercí, sino antes. En el caso del señor Álvarez, he demostrado cómo es que nunca favorecí, nunca apañé, nunca abogué, nunca hablé en favor de esta persona. Al contrario, yo designé fiscales provisionales que luego emitieron resoluciones revocando archivamientos. Claro. En el caso de la centralita, por ejemplo. Claro, pero antes había separado a los fiscales que estaban investigando a Álvarez. ¿Por qué separé? Eran 4 fiscales provisionales que el fiscal provisional es un fiscal que cuenta con la confianza del fiscal. Si yo recibo un informe del presidente de la Junta de Fiscales, de un distrito fiscal o judicial, como se quiera llamar, donde me dice que estos habrían actuado indebidamente y han incurrido a una serie de irregularidades, yo tengo que tomar inmediatamente una acción. Y la acción es la pérdida de confianza que asume el fiscal. Y dejé sin efecto los nombramientos de estos 4 fiscales, 2 provinciales y 2 adjuntos. Están debidamente justificados y amparados por el informe que me hizo llegar el señor Farro. Claro, pero las investigaciones dan cuenta, por lo menos la del Congreso, y no sé cómo andará el Consejo de la Magistratura, que justamente esos movimientos, aprovechando la provisionalidad, beneficiaron a Álvarez, porque eran fiscales que lo estaban investigando, al punto que algunos de ellos han regresado al Ministerio Público después, porque han dado cuenta de que fueron ilegalmente, o digamos, fueron sancionados indebidamente. Cuando un fiscal provisional deja el cargo por la pérdida de confianza que tiene el fiscal o porque es reemplazado por otro, un titular nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, inmediatamente asume la función otro fiscal. Y ese otro fiscal tiene que seguir las pautas que ya, o sea, los procesos que ya están debidamente encaminados. De acuerdo, pero hay 2 fiscales que se nombraron ahí que también tenían vínculo con Álvarez. Bueno, mire, uno había trabajado en el gobierno regional y el otro había sido parte de su agrupación política. En el primer caso, que supongo que se refiere a un Guaroma, si no me equivoco, ¿no? En el primer caso fue propuesto por el presidente de la Junta de Fiscales. En el segundo caso, creo que es un doctor Hernández. Sí, Hernández, sí. Ya, todavía tengo buena memoria. Hernández fue nombrado provisional y no juramentó el cargo. De manera que no asumió. Claro, pero la recomendación, ¿quién la hacía? ¿Quién la hacía? El presidente. Dante Farro. Claro. Y Dante Farro se le ha acusado de recibir mensualmente 30.000 soles participando en la red orellana. Bueno, pero mire un momentito, en ese entonces no se conocía eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo recién asumo la función, entonces tengo que creer en mi presidente de Junta de Fiscales, que es el máximo representante del fiscal de la nación en un distrito fiscal. ¿Podría entonces usted decir que fue inducido error si las elecciones fueron malas? Fui inducido. O sea, confió demasiado en alguien. Porque yo no conocía, por ejemplo, cómo era el inmueble, dónde se había llevado a cabo la diligencia de allanamiento. ¿Y no le preocupó, siendo un presidente regional, diciendo esto después va a ser un escándalo, hay que verificar bien, hay que hacerlo de la mejor manera? Es que tenemos que remontarnos al año 2011.
el año 2011, el señor Álvarez era presidente de la región, no estaba cuestionado. El señor Álvarez, uno entraba a Palacio a cada rato, era recibido por todas las autoridades porque era una autoridad regional. Y entonces, imagínense que yo me ponga a dudar de esa persona, y ya después, poco a poco, conforme se fue conociendo, entonces pues podemos ya entrar en dudas y suponer situaciones. Sí. Pero en una época, estamos remitiéndonos al año 2011, no se puede conocer todo eso. El encargado del órgano de control interno en ese momento del Ministerio Público era Carlos Ramos Heredia, que después fue fiscal de la Nación. Y él más bien se defiende que en el peor de los casos, en lo que a él respecta, él sugería y recomendaba que destituyeran, movieran, que sacaran a un fiscal, pero quien tomaba la decisión era el fiscal de la Nación. En el caso de los fiscales provisionales. Sí. Pero titulares, no, tenía que haber un proceso. Un proceso, pero es verdad. Pero lo que le quiero decir con esa pregunta es lo siguiente, porque Carlos Ramos Heredia también está vinculado a una investigación o investigaciones sobre lo de César Álvarez. Usted plantea que el comportamiento que pudieron frente a los hechos tener los dos difieren totalmente, que no hay ningún nivel de vínculo y coincidencia. Mire, yo no conozco los cargos que se están haciendo contra el exfiscal o el fiscal suspendido, pero yo solamente conozco los cargos que me han hecho llegar a mí, y en base a ello me estoy yo defendiendo. Entonces yo no sé cuáles serán los cargos o qué otros. Pero usted es consciente de que puede ser la consecuencia en ambos espacios donde se investiga que lo puedan destituir. Bueno, pues mire, sería es una sanción muy grave que realmente no ameritaría una destitución en mi caso. Y usted está anunciando que si eso pasara, ¿va a ir por un amparo o va a ir a la Comisión Interamericana? Bueno, yo tengo que accionar. No, a eso me refiero. Pediré una reconsideración, pero claro, lógicamente, si es que no se valoran mis pruebas, las pruebas que he presentado, tanto en la comisión como en el consejo, lógicamente no voy a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque soy una persona que tengo 34 años de actividad en el Ministerio Público, de una limpia trayectoria, y yo he sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No? Y he ascendido no de frente a fiscal supremo, he sido fiscal provincial en las peores épocas de terrorismo del año 1981, luego he sido fiscal superior, he sido fiscal adjunto supremo, fiscal supremo provisional y luego titular. No, tiene una trayectoria. Entonces tengo una trayectoria pues de acuerdo, que no me pueden... Y se está defendiendo y se va a defender. Claro. Pero en su gestión, el cuestionamiento es, y además yo he sido parte de los que han hecho ese cuestionamiento, les ha ido bastante bien a los dirigentes apristas y a los funcionarios apristas, sobre todo aquellos casos que han llegado al Ministerio Público y a la Fiscalía de la Nación. En el caso de Alan García, por ejemplo, usted no investigó a Alan García por el tema de narcoindultos, pese a que había un pedido expreso de un fiscal que decía hay anotaciones en determinados pedidos donde el propio presidente no solo le hace caso a la comisión, sino le rebaja los años más allá de lo que la comisión había pedido. Por lo que ahora estamos viendo que muchos narcoindultados terminan otra vez delinquiendo, y porque sale el caso Oropesa y vincula al partido aprista o a algunos de sus militantes, entonces uno dice, puede haber habido ahí un aparataje montado desde el poder en ese momento que puede llegar hasta el presidente del pueblo. No quiere decir que tenga responsabilidad previamente, pero sí por lo menos que se investigue. ¿Por qué no? Bueno, mire, le voy a explicar. De acuerdo al artículo 41 de la Constitución del Estado, corresponde al fiscal de la Nación investigar el delito de enriquecimiento ilícito a las altas autoridades o funcionarios o servidores públicos. En este caso me tocó a mí investigar al doctor Alan García Pérez, expresidente de la República, y también al señor Toledo, expresidente de la República también, por ese delito de enriquecimiento ilícito. Y creo que la comisión, en cuanto al primer caso, la mega comisión, llegó a la misma conclusión. Es verdad. En segundo lugar, en cuanto al informe que me hizo un fiscal provincial, primero que no es regular que un fiscal provincial se dirija directamente al fiscal de la Nación. Luego, cuando me llega esa información a mí, yo lo que le digo al fiscal es, usted continúe investigando porque las acciones, es decir, las anotaciones que pudieron registrar las fichas de conmutaciones hechas por supuestamente por el expresidente de la República, no hace más que confirmar que estaba actuando de acuerdo a sus facultades. El señor presidente de la República constitucionalmente puede conmutar, puede indultar a sentenciados y poner
por ejemplo, rebajar o hacer una anotación al costado de la ficha, eso no quiere decir que esté actuando indebidamente. Claro, pero si se logra determinar No, previamente que momentito. Facundo Chinguel, que los Claro. ministros como Aurelio Eso- Pastor están ya procesados por actos de No, corrupción, eso esos es lo actos, que yo ¿no es le dije. atendible investigar? Eso le dije al fiscal. Continúe usted investigando. Pero no tenía la capacidad, pues, porque es un ¿Cómo que no? expresidente, lo tiene ¿Cómo que que hacer no? Él llegó hasta, ha debido después seguir la escala, es decir, la configuración organizativa, para ver si podemos llegar a la autoría inmediata. Pero no, lamentablemente se quedó en el camino. Y- Ahora, ese lamentablemente se quedó en el camino, podría significar, doctor Peláez, de que en cualquier momento se podrá hablar una Mire, investigación sobre Alan García en ese Mire, caso. las resoluciones que piden los fiscales no crean el principio de la cosa juzgada. Ajá. No son definitivas. Solamente en casos en que se hubiese dicho, por ejemplo, el hecho no constituye delito. Que no es el Allí caso. sí, que no es el caso. O sea, ¿se podría O sea, abrir una investigación por Alan García por el tema de narcoindultos? Mire, yo ¿Está creo- habilitada la posibilidad? Está habilitada, la investigación continúa. acuerdo. La Ajá. investigación continúa, inclusive en los casos de enriquecimiento ilícito, que se dice, por ejemplo, archivé en el caso de Álvarez, en los casos de los demás funcionarios que fueron archivados. ¿Por qué? Porque en ese momento no había pruebas, pero en cualquier momento se puede reabrir. Ujú. Se establece que, por ejemplo, hay un inmueble o un bien o una cuenta corriente de una persona que ha sido investigada, se reabre. Ujú. De manera que esos no son casos cerrados. De acuerdo, no es un caso cerrado. La última pregunta, porque tenemos que acabar, nos Este, hemos no pasado sé, el tiempo. quisiera- Totalmente. Sí, yo le hago una pregunta última y le dejo para que usted conteste perfecto. eso. ¿Usted respalda a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación? Bueno, el doctor Pablo Sánchez es un fiscal antiguo como yo, está al frente del Ministerio Público y yo le he dado todo mi respaldo en tanto y en cuanto él está interinamente al frente de la Fiscalía de la Nación. Ajá. De manera que ¿Está haciendo un buen papel desde su punto de vista? sí, yo creo que sí, está haciendo un papel, y no olvidemos que la institución del Ministerio Público, de acuerdo a Proética, Ujú. desde el año, tengo las estadísticas, desde el año 2012 a la fecha, es la institución menos corrupta de todas las instituciones del país, a diferencia de otras que están por encima del 80%. Más o menos la Fiscalía está por Claro, el pero 16%. eso se contradice con la realidad, doctor Bueno, Peláez, pero porque no, el es que- fiscal de la Nación, es que- el no, señor no. Ramos Heredia, está cuestionado Bueno, por actos de pero hay corrupción. un juicio Entonces, mediático también muy ¿usted cree que lo que extremadamente. está pasando con Ramos Heredia y con usted es un juicio mediático y que no hay Mire, elementos yo para respondo investigar? por mí. De acuerdo, en su A mí caso, me han creo. dicho que soy aprista, Ujú. me han dicho que estoy vinculado a redes, y yo eso sí descarto, y además voy a accionar contra estas personas que se han atrevido a decir que yo formo parte de una red criminal. Yo la descarto total y absolutamente, y además yo voy a pedir que me expliquen cuáles son las razones. Porque mire, Sí, ahora, usted quiere hacer una sí, anotación. quiero Sí, por supuesto. referirme a una publicación que se Correo hizo Semanal. aquí en Correo Semanal, Sí. donde se decía, e inclusive se consignaba entre comillas, que el señor Orellana había dicho que tenía infiltrado al Ministerio Público. Sí. Y hablaba del señor, que usted ha mencionado, el señor Ramsay, ¿no? Diciendo que era uno de los topos, etcétera, etcétera, Sí. que había ahí. Esto ha sido desmentido por el mismo señor Orellana en su declaración. Yo tengo parte de la declaración acá, y él niega completamente que haya tenido algún vínculo en la Fiscalía, y menos ¿Niega le haya que conocía a conocido. Ramsay? No, afirma que fue amigo de Ramsay, pero Ramsay nunca le prestó ningún apoyo, y lo dice acá tengo la declaración. Ajá. Y aquí dice, el presidente, obviamente, en ese espacio de amistad podría facilitarle una reunión, si cabe, de trabajo con Peláez Bardales o con Ramos Heredia. El señor Orellana, el asunto, señor, es que no solo no me facilitaba nada, sino que además el señor Peláez, creo que de manera abusiva, venía nombrando fiscales ad hoc, haciendo declaraciones a la prensa con respecto a mis actividades. Primero nombró un fiscal de crimen organizado, luego nombró un fiscal ad hoc de lavado de activos. Es decir, yo no sé en qué me hubiera podido ayudar el señor Ramsay. La verdad es que todas las gestiones de carácter legal que nosotros hacíamos siempre chocaban contra una pared. Y esto ratifica lo que he manifestado, que yo dispuse que este caso pasase
a lavado de activos. Pero entonces, ¿qué ¿Dónde cosa? ¿Se contradice en su declaración es que esta periodística o es falsa? Esta es falsa. La La declaración declaración es de falsa. correo semanal es completamente falsa y fue aclarado por el mismo presidente Ceballos Ujú. a Vicente Ceballos. al segundo día, Ujú. porque él sí estuvo también en la comisión y es el que preguntó estas Cuando usted cosas. dice voy a accionar en contra que me Sí, vincula, mire, ¿qué cosa es que significa eso? lamentablemente- ¿Va a denunciar lamentablemente- periodistas? No, voy a denunciar a ¿Medios? autoridades Autoridades. que ¿A están, quiénes? que están, mire, tendenciosamente, ¿Pero a quiénes, temerariamente, concretamente? bueno, congresistas que están Pero, adelantando por ejemplo, opinión. pues, ¿quiénes? Bueno, pues aquí el señor Ceballos, el señor Mesías. ¿Los que va a están denunciar? claro, que están hablando de que yo formaría parte de una red criminal, ¿no? Que estaría vinculado a Orellana, que estaría vinculado a Álvarez, que estaría vinculado ya a Oropesa. Entonces, estas cosas, y además... Pero no se no deriva solamente- eso de lo que ellos están indagando, No, que hay es que- elementos para afirmar Bueno. que cierto nivel de vínculo tiene. Es que, ¿sabe qué? Parece que no han visto mis pruebas. Ajá. No han revisado el material probatorio que en decenas de documentos he presentado y cuando salen a hablar, solamente hablan de supuestas o presuntas participaciones en base... ¿Y que los va a precisamente- querellar entonces? Bueno, pues voy a accionar, ya veré, yo voy a consultar con mi abogado, porque he tenido que contratar abogados para poder defenderme también, ¿no? Ajá. Pero lo que quería decir finalmente era Sí. que yo creo que es muy temerario y hay una irresponsabilidad enorme decir que, por ejemplo, estamos frente a un narcoestado. Ujú. Yo creo que esa es una exageración tremenda que hace un daño enorme al país. No solamente aleja a los inversionistas, sino también a los turistas y deja una mala señal a la pobre juventud, a los niños, a los jóvenes, que en este momento creen que su país se está desmoronando. Claro, pero entonces, ¿cómo se llama, para poner un ejemplo en el caso Oropesa, que un señor como este tenga mucho dinero producto de vínculos con el Estado a través de contrataciones, que el origen de ese dinero es cuestionable y puede venir de las drogas, que le den la casa de Crucillar, que, digamos, tenga un abogado que fue parte de la comisión de indultos que Alan García, digamos, avalaba con su firma después, que esté vinculado a un partido como el partido AP? O sea, ¿cómo se Pero llama son- eso si son no hechos aislados. niveles de infiltración Bueno, en el niveles ámbito de la... niveles de infiltración, pero no una cuestión sistémica. No podemos hablar así de este país. Ujú. Yo creo que le hacemos un daño enorme a nuestro país diciendo eso. Ujú. No estamos en una situación de esa naturaleza. Y anoche lo dijo el doctor encargado de la erradicación de la coca, por ejemplo, Ajá. que realmente no se puede estar hablando de un narcoestado. Muy bien. ¿no? Doctor José Antonio Peláez Barda, le agradezco mucho Muchas gracias. por haber venido. De lo que se No, y trata es de voy a expresar tener su punto de voy a vista. tener que seguir saliendo porque realmente, si no, pues, es una avalancha que lo puede arrastrar a uno, ¿no? Ajá. Y, como repito, yo soy una persona honesta. Nunca en mi vida he tenido, ni siquiera como abogado, defensa, repito, de casos de criminales, de Ajá. narcotraficantes. Ahora, doctor Peláez, ¿y usted, digamos, hasta cuándo se queda en el Ministerio Público? Yo cumplo digamos, 70 años, porque ese es el límite de edad. Yo cumplo 70 años el próximo año. El próximo año. Así es. O sea, No obstante que hay una ley que permitió o permite, dictada el año 2001, que permitía que los magistrados que habían sido separados pudieran estar hasta los 75. Ajá. Pero yo no voy a hacer uso de esa facultad porque yo creo que he cumplido ya con mi labor y mi esfuerzo a dedicación hacia el Estado, ¿no? Y bueno, pasaré a otros campos. Doctor Peláez, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muchas Nos gracias. hemos pasado la hora largamente, pero creo que correspondía por la cantidad de temas que había. Un minuto. Sí. Un minuto nos hemos pasado. No, es que teníamos previsto tenemos otra entrevista. Le pido al presidente de Transparencia Internacional, al doctor José Ugaz, con el que íbamos a conversar hoy día, es verdad, por teléfono, que pasamos para mañana la entrevista, por favor, ojalá que pueda, porque va a ser importante también conversar con él, pero entenderá, porque debe haber estado escuchando, que era importante escuchar al doctor Peláez en todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor Peláez, lo veo muy bien. Bueno, no hay tiempo para más, hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en No hay Derecho.